¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. En esta ocasión estamos con ustedes. Rafael García Villegas y Huemansi Rodríguez. ¿Cómo estás, Rafael? Muy contento de saludarte, amigos del auditorio. Buenas noches a Laura Regis en la traducción del lenguaje de señas y también la invitación a todos ustedes porque vamos a estar platicando de la transgresión que puede tener a veces el arte en nuestra fe, cualquiera que ésta sea. Así es. La pregunta del día de hoy, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, es esta que tienen en pantalla. ¿Qué tanto toleramos la transgresión de nuestra fe? Por supuesto, la palabra fe nos conecta absolutamente con la religión, pero también tiene que ver con aquello en donde depositamos el orden del mundo según nuestro código de vida. Así que podemos interpretarlo también de muchas maneras. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. ¿Qué tan tolerantes somos cuando nos tocan aquello en lo que creemos es fundamental? Puede ser inclusive la patria misma. Y ya que estaremos hablando de artes plásticas, también les tenemos una invitación muy interesante para conocer la nueva propuesta de Joshua Ocon. Así es, tendremos imágenes de la nueva exposición de este artista y también todos los detalles. Estará con nosotros Víctor Gaspar aquí. Como ustedes saben, en estos días él nos mandó muchas notas de lo que ocurrió en el Festival de Tepic y nos va a dar un balance de las actividades que se generaron allá. Recién desempacado, nos acompaña en el estudio. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. El pasado 2 de febrero, el poeta yucateco Raúl Renán habría cumplido 90 años. Por este motivo, amigos y familiares se dieron cita en el Palacio de Bellas Artes para recordar y presentar el último libro de este gran poeta llamado Práctica de la Poesía Visual en México. Raúl Renán, poeta fallecido en junio del año pasado, dejó una obra en espera de ser publicada. Así lo dio a conocer su familia en el Palacio de Bellas Artes. Dejó dos o tres libros que están completos, pero no están publicados. Y bueno, tengo un montón de carpetas de material inédito, que es lo que estamos intentando poner en orden para ver de qué manera lo vamos a organizar y ver qué se puede ir publicando. Son versos de largo aliento. Hay otros versos que son pequeños, que son de insectos, y es un libro infantil. Y hay otro que es de puras mujeres, versos a puras mujeres. Eso sí son poesía. Tiene de muchas cosas, tiene cuento corto. En sus últimas fases trabajó mucho con poesía experimental, pero también trabajaba mucho ensayo, trabajaba mucho con las cuestiones clásicas. Hay una parte que bueno, él para festejar a sus amigos siempre les escribía poemas, entonces todo eso está reunido en un archivo que son los regalos que él les hacía a sus amigos, siempre les escribía poemas. Mientras el momento de conocer este material llega, actualmente está en librerías Pluvia, volumen que reúne un largo poema de Raúl Renán, el cual no es la síntesis de su obra, pero sí hace guiños a otros de sus libros. De manera particular, este libro es provocador, ya que experimenta con el lenguaje. Yo digo que Pluvia es uno de los libros más arriesgados de Raúl. No es un libro para tímidos ni para quien esté buscando los lugares comunes. Es un libro que está jugando con la forma y llevando la forma hasta el extremo de lo que pueda dar el lenguaje para mirar más allá, ¿no? Es como tratar de ver este reverso que muchas veces es difícil. Es una lectura que exige mucho del lector en el sentido de que tiene que entrar a jugar. Pluvia no solo es un homenaje a la lluvia, ya que hace referencia a la cultura maya, la naturaleza, juega con los sonidos y la estructura del verso. Sí hay una sensualidad, hay una sensorialidad, también hay una provocación y una denuncia hacia la situación que estamos viviendo y sobre todo hay para mí, una clara intención de devolverle la valía y la ponderación al lenguaje porque ha estado sujeto a una alta crispación. Y en la medida en que el lenguaje esté crispado, el hombre va a estar crispado. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, esto que acabamos de ver es un recuerdo muy cariñoso al maestro Raúl Renán, quien también dio clases en la Universidad Iberoamericana y era una persona que estaba muy al pendiente de todo lo que ocurría aquí en Noticias 22. Siempre tenía la gentileza de mandarnos un tuit o mandarnos un mensaje cada vez que le gustaba alguna nota o que consideraba que debíamos de ser un poquito más precisos o no con alguna de las informaciones que dábamos. Lo que quiero decir es que era una persona que estaba profundamente comprometida con este que es un espacio público y un espacio cultural al que invitamos a todos ustedes que nos están viendo, hagan lo mismo, que es la forma en la que se genera la cultura. Una gran ausencia la de Raúl Renán en el mundo de las letras, pero también como ser humano, vaya pues la oportunidad de retomarlo ahora con estos textos inéditos. Y en otra información, a lo largo de su trayectoria, Joshua Ocon ha echado mano del humor negro como expresión artística y sus experimentos sociales sacuden conciencias y detonan la reflexión, como sucedió a propósito de la muestra que presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. El vómito de personas que padecen bulimia y que fue donado de manera anónima al artista mexicano Joshua Ocon integra una de las piezas de la exposición Colateral que exhibe el Museo de Arte Contemporáneo. HCI es el nombre de esta obra que causó curiosidad y fue motivo de reflexión en la comunidad de alumnos de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, donde el curador Cuauhtémoc Medina y el mismo Joshua Ocon conversaron sobre la forma en que las obras abordan los efectos colaterales de la globalización. De una manera que no parte del prejuicio, sino de explorar ese terreno de manera consciente. Joshua ha venido trabajando en relación a la impureza de nuestra experiencia social, la impureza de nuestra relación con los líquidos corporales, lo mismo que la impureza de nuestra relación con la identidad racial y geográfica, la impureza de nuestros modelos políticos de gobierno, la impureza de nuestras imágenes. Un poco de lo que plantean mis piezas es de que a mí me interesa que como espectador tú te veas reflejado en la obra, es decir, la idea de que nada más podemos hacer crítica desde adentro y que no hay manera de criticar desde afuera, o sea que todos de alguna manera somos participantes de la cultura de consumo y somos parte del problema, de la gran crisis cultural y que estamos viviendo. La muestra que se exhibe en el MUAC reúne piezas que Ocon realizó entre 1997 y 2017 y aborda temáticas como la violencia política, la migración, la guerra civil de Guatemala, el consumo desmedido de la sociedad actual y la comercialización del arte, temas que se abordaron en la charla. La obra sí critica un poco la dinámica, o bastante la dinámica de la cultura de consumo, pero sin embargo no plantea que el mercado o el intercambio sea algo malo per se, sino más bien hace una crítica muy específica al neoliberalismo o a el modelo específico de capitalismo que tenemos y que habitamos. Cuauhtémoc Medina también reflexionó sobre la comercialización de piezas como HCI. Una sociedad que confía la comunicación y la relación entre grupos, sujetos, geografías al comercio, el no ver la cultura como parte de los circuitos comerciales también es un error teórico. O sea, antes de empezar a plantearnos cualquier regla moral al respecto, es entender que nuestra relación social está atravesada por el signo de lo mercantil y nuestra comunicación cultural también. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, vamos a presentarles ahora la segunda parte del reportaje especial que se ha preparado aquí en Noticias 22. Ayer les mostramos la primera parte en torno a la restauración o todas las obras de restauración que se llevan a cabo en la Catedral Metropolitana a propósito de los daños que tuvo durante el terremoto. Debido al movimiento y fuerza del sismo, las torres de la Catedral Metropolitana fueron sometidas en ese momento a un estrés mayor. El peso de las campanas y la manera en que están colocadas ocasionó que la estructura tuviera algunas afectaciones. Por este tipo de sismo que fue muy acelerado en su movimiento, pues afectó muchos inmuebles en sus torres y en sus cúpulas, así como en sus bóvedas. En el caso particular de la catedral,
pues les comentaba esto de la escultura y de la cruz, pero también se afectaron las torres. Las torres que están compuestas de 3 cuerpos y un remate en forma de campana, que son remates campaniformes, le llamamos. En el 2007 se cambiaron piezas de las torres, las cuales ya estaban desgastadas por el tiempo, dándole a la estructura mayor estabilidad. Si no se hubiera hecho este trabajo de mantenimiento, los daños ocasionados por el sismo del 2017 hubieran sido mayores. Parte de esos trabajos fue sujetar las cruces y las orbes que rematan las torres. Las torres, como todos sabemos, son obra del maestro José Damián Ortiz de Castro, quien gana un concurso a finales de 1700 para concluir las torres de la catedral, que es la última parte con la que se construye la catedral, y quien diseñó estas fabulosas torres, ¿verdad? Si no hacemos nosotros estos trabajos de carácter preventivo, los daños que hubiéramos enfrentado con respecto al sismo hubieran sido pues de mayor cuantificación, o hubieran dañado más al inmueble. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos en constante conservación y mantenimiento los inmuebles, porque los podemos afrontar de manera mejor este tipo de eventos. Constituidas por 3 cuerpos, las torres se encuentran a más de 40 metros de altura. Estamos en el tercer cuerpo de la torre poniente, en el interior, donde se ubica pues la parte del sistema de campanas. Podemos ver esta gran campana de Nuestra Señora Santa María, que pesa aproximadamente entre 11 y 13 toneladas, pues más las otras campanas que tenemos en cada uno de los nichos. Aquí el efecto del sismo fue mayor, porque pues prácticamente estamos en la parte final de la torre, donde te decía este movimiento de péndulo invertido, pues generó una mayor oscilación, además de que el diseño propio de la torre pues es más transparente aquí. O sea, vemos una serie de columnas, arcos y nichos para las mismas campanas, donde estos esfuerzos del sismo obligaron a los sillares y a las piedras claves a tender a separarse, ¿no? A quererse separar. Trabajaron, se puede decir que en un exceso, en su forma de trabajo habitual, y podemos ver que hay una serie de pérdida de juntas, de junta con cal, que es lo que une cada una de las piezas. Las piedras claves que integran los arcos se desplazaron hacia abajo, pero al tener forma de cuña se detuvieron, de lo contrario se hubieran desplomado. La Secretaría de Cultura y el Instituto de Ingeniería de la UNAM diseñaron estructuras para sostenerlas hasta que se hagan los estudios y puedan realizarse las restauraciones. Adicionalmente, el proyecto del instituto consideró una serie de sunchos metálicos de solera de media pulgada por 2 pulgadas, que son todos estos serie de sunchos que están abrazando y de alguna manera, como si fuera un cinturón, apretando cada una de las columnas en cada sección, para evitar que, si viene otro efecto de sismo, tienda a dislocarse los sillares, ¿no? Los está reforzando, le está dando unión. Temporalmente, las campanas que oscilan y la campana mayor la tenemos, por cuestiones de seguridad, la tenemos suspendida. Pero las campanas más pequeñas se van a poder utilizar. Una vez ya terminado el proyecto de reestructuración, se puede decir, entonces todo volverá a la normalidad. Esta estructura metálica se había utilizado en el pasado para darle estabilidad a las torres, lo que ayudó a resistir el sismo. Aquí tenemos ese sistema que ya se había utilizado. Nosotros pensamos que es a finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, en la época industrial, en cuando se refuerza este elemento constructivo también. Entonces tenemos este mismo sistema a base de una solera por el interior de toda la torre y a su vez por el exterior, que está unida por una serie de pernos roscados que atraviesan la cantera y aprietan
Entonces se puede decir que tenemos este antecedente que ha funcionado mucho, que seguramente sirvió y fue de mucha ayuda en el sismo, durante el sismo, y que ahora nosotros lo estamos complementando. Son acciones preventivas inmediatas y que una vez que tengamos ya los proyectos en los que estamos ya trabajando, vamos a proceder ya particularmente a la restauración, a la consolidación puntual, a la restitución de estas juntas de cada elemento constructivo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahí tienen ustedes, de esta manera se reconstruye una parte esencial de la identidad mexicana que tiene que ver con la historia, con la arquitectura y también uno de los centros que son distintivos de nuestro país, la Catedral Metropolitana, que bueno, también en recientes descubrimientos se sabe que en el atrio de la Catedral Metropolitana es donde se encuentran tal vez algunos de los vestigios más importantes de lo que fue la cultura azteca, dado que en el atrio es donde se encontraba la primera catedral, la catedral que todos conocemos, es por así decirlo la segunda, la más grande, la más bella, pero la primera estuvo justo encima de lo que era uno de los más importantes templos en el México Tenochtitlan. Y poco después, también un lugar fundamental de veneración para los ejércitos de Cortés, que acaban de, no hace mucho tampoco, encontrar una sepultura de uno de los personajes más allegados de la conquista a Hernán Cortés, y seguramente habrá muchos misterios que develar, y qué grandes imágenes nos comparten con estos reportajes. Mañana les tendremos la tercera entrega, pero por lo pronto, y estamos hablando de fe hoy, cómo transgrede el arte a la fe, por lo pronto nos vamos a una pausa mientras ustedes responden eso con el hashtag Noticias22. Continuamos aquí en Noticias 22 y tenemos el gusto de conversar con Víctor Gaspar. Ustedes lo vieron en los días pasados en que nos daba un informe, un reporte de las actividades que se vivieron en el encuentro literario de Tepic, que tuvo muy buenos números. Víctor, qué bueno que estás acá. Pues gracias por recibirme y pues aquí está el reporte de esta Feria de las Letras de la Lectura en Nayarit. ¿Con qué arrancamos, Víctor? Pues mira, vamos a arrancar con una temática desde luego polémica, Me Too, el movimiento Me Too, que desde luego busca reivindicar los derechos de la mujer, proteger los derechos de la mujer, y bueno, pues es una situación que tiene sus matices en los Estados Unidos y con las francesas, que ya vimos esas diferencias, ¿no?, en la percepción de lo que es la protección a los derechos de la mujer, a la integridad de la mujer, pero que en México puede revestir otro tipo de lecturas y que también desafía el entender este fenómeno como resultado de un modelo económico, hay que decirlo así, que impone también un modelo de conducta y un modelo cultural. Pero ¿qué les parece si vemos lo que opinan dos importantes escritoras? El movimiento Me Too es un movimiento que empieza evidentemente en Estados Unidos, ya lo decíamos en la mesa, y es un movimiento además que se mueve en ciertos círculos de poder de Estados Unidos. Me parece que en México aún todavía no llega ese derramamiento, digamos, de este movimiento que no ha llegado completamente al 100% a la sociedad mexicana. Hay casos terribles en el norte de México, en el Estado de México, de feminicidios. Hay un 63% o a 65% de violencia doméstica. Pero la violencia también existe en las clases muy altas, pero por supuesto lo que pasa es que no lo denuncian. Ahora están empezando, creo yo, están empezando a denunciarlo las mujeres, ya las mujeres muy golpeadas y las mujeres de un sector muchísimo más, menos privilegiado, pero la violencia de las mujeres, contra las mujeres existe, y además hay muchos tipos de violencia, ¿no? Está la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia física. Me parece que el modelo económico no está dando para todos. Entonces, cuando existe la escasez, cuando no existe el derramamiento del dinero hacia todos los sectores de la sociedad, las posturas se radicalizan y se ensañan, ¿no? Entonces, existe digamos, el problema de género, que no solamente es motivado por una cuestión de educación, sino también casi por sobrevivencia, ¿no? Híjole, es un temazo es un temazo. Yo creo que da
para desarrollar mucho más entrevistas, mucho más reportajes, Víctor, Rafael, porque lo que estamos escuchando es que estamos frente a una mirada de mundos, de polos opuestos. Y tal vez lo que más se necesita es la integración de estas ideas para discutirlas y dar un siguiente paso. Sin duda el diálogo, sobre todo darnos cuenta de que es un problema común, pero con diálogos opuestos, con visiones diferentes. Y yo creo que aquí hay que buscar precisamente el establecimiento del diálogo y del vínculo y también entender los matices que en cada momento se dan. Es diferente la sociedad francesa a la sociedad norteamericana y a la sociedad mexicana. Tener la habilidad para adaptar esas posturas y conocer bien nuestras circunstancias, por ejemplo, en el tema tan difícil, tan espinoso de la administración de justicia. Temas, desde luego, bastante polémicos, ¿no? Así es. Pero tú dijiste la palabra clave, mi estimado Víctor, yo creo que son los matices, porque aquí se está hablando de una radicalización, y es textual como cito en la nota que hiciste, y lo importante es encontrar ese punto intermedio que hay que lograr, que hay que alcanzar, independientemente de esas diferencias que subrayas. Y no llegar a estas posturas de puritanismo que muchas veces se han señalado ya en la sociedad norteamericana y parece que alcanzan a otras. Y es aquí donde realmente, volviendo a esta iniciativa de un festival de letras en Tepic, una entidad que tiene una baja alfabetización, reviste mayor importancia porque no es una plaza culturalmente tan boyante como otros polos en el país. Es importante eso y es importante también la efectividad que tuvimos la oportunidad de atestiguar en escuelas secundarias, en las cuales los chicos habían de alguna manera ya leído ese libro, hicieron preguntas. Fue de llamar la atención la efectividad de esta estrategia, de darles el libro previamente a la visita del autor, hacerles saber y después ver que esa lectura está dejando reflexiones, está dejando interrogantes y que llega el autor y se las aclara, se las resuelve, se abre ese diálogo. Es precisamente ese diálogo, a través de la lectura de los libros, de la tolerancia, el que hay que abrir y que creo que muy acertadamente está haciendo esta tercera edición del Festival Letras en Tepic, que además hay que destacar que para esta cuarta edición va a tener el carácter de internacional. Entonces nos vamos a abrir, el festival se va a abrir a esta otra dimensión tan importante, ¿no? Diálogo cultural, intercultural y además con un propósito de formar nuevas generaciones y tener compromiso para no llegar a este tipo de extremos de acoso de mujeres, en fin, de mutuo respeto. Y en ese de sentido, acoso de posturas. De acoso de posturas. No, y además comprender a la violencia como un fenómeno de transversalidad. Es decir, no nada más son las mujeres, sino también los chicos, los niños, ¿no? Violencia infantil, que lamentablemente también tiene referencias históricas, como en el caso del libro de Affinity Conar, quien fue entrevistada por Guadalupe Alonso. Y bueno, pues aquí les tenemos esta entrevista. Mestizas, el libro de Affinity Conar, está basado en los experimentos del Dr. Joseph Mengele con niños gemelos en el campo de concentración de Auschwitz. I always think of this book as the one that I didn't want to write, even though I've always thought of myself as a writer, so it's a very odd thing. But I was always immersed in Jewish literature, Jewish poetry from a very young age. Because I didn't live in a Jewish community, that was my main connection. I mostly relied strictly on memoir, and my research about Mengele himself, that took a lot of my time, and it was very painful, but at one point I realized I didn't want to use any of that material. I wanted to narrow the stage of the book to dimensions that were focused strictly on the children. I didn't want to give him a voice at all. It seemed grotesque to me to give him a larger role within the novel at that point. You know, I want to be respectful and to operate at a distance because this is something, it's trauma that I can never really personally know. I can never truly know the depth of it, but I often run into people in the course of speaking about the book who they remember the first time that they read about Mengele too. And he's a sort of specter that looms over the imagination, I think, of many people. And it's a kind of poetry that I hope is not there just to be merely decorative, but to sort of mask the trauma that she's experiencing.
she wants to transform things so she can endure them. And so I always thought of it, that particular voice, Stasha's voice, as operating as a kind of veil. And I hoped that that would maybe permit the reader to absorb these atrocities as we need to, because they are so hard to imagine, even at such an extreme distance as a reader. If the attempt to memorialize is obvious, that is, I think, the best thing a book like this can do, because it's fiction. All it can do is lead readers back to the more vital testimony of direct witnesses. So its function as a sort of stepping stone to remembrance is deeply important to me. I really wanted to know, I wanted to know that question of, is it possible to rebuild yourself? What can you use to carry yourself through life? And I think I keep returning to just, it's bonds that's important. As you're saying, it's watching out for someone else's survival can enable your own. Garanticemos entonces el derecho de los niños a leer, para comprenderse, para entender, para hablar del dolor, pero sobre todo para ganarse un mejor futuro. Sin duda, bueno, pues interesantes las reflexiones de Affinity Conar, y bueno, también en la misma línea que de los muchos temas que manejó el Festival Letras en Tepic, pues tenemos que también reflexionar en torno a la violencia en términos generales, no solamente a la de la mujer, a la de los niños, sino también tenemos que reflexionar en torno a la violencia en general y sobre todo su vínculo, su beta, que también es interesante explorar a través de la literatura. Eduardo Antonio Parra nos habla de esto y cierra con una frase muy interesante de lo que un niño puede tener en las manos y de lo que puede defender su futuro. El hecho de que ahorita el país esté sumido en la violencia de la guerra con el crimen organizado, me parece que es simplemente una especie de accidente. O sea, el ser humano siempre ha sido violento y los mexicanos siempre hemos sido violentos desde el principio. Si echamos una mirada a nuestra historia, es una historia terriblemente violenta. Bueno, el modelo económico que estamos metidos desde los años 80, ¿no? Digo, y todo el mundo, vamos a decirlo así, el neoliberalismo que ya mostró todas sus debilidades, que ya mostró su fracaso incluso, que ya debería haberse ido. Después de 2008 debió haberse ya ido a otro lado y lo teníamos que haber sustituido por otro sistema, otro modelo económico que fuera más bondadoso socialmente de alguna manera. Cuando se invierte o se apoya los eventos culturales, la generación de cultura, de actividades culturales, disminuye esa violencia. Alguien lo dijo y no recuerdo ahorita quién fue, pero me gustó mucho. Cuando ve uno a un muchacho, a un niño con un libro, sabemos que no va a agarrar una pistola, que no va a agarrar un arma, ¿no? Pues ahí tienen libros y no pistolas. Importante, sobre todo en el contexto de la Feria de Letras en Tepic, entidades lamentablemente como muchas otras que han sido sometidas a la violencia, pero que bueno, esperemos que esta iniciativa prospere y aporte lo que tenga que aportar, todo lo que tenga que aportar en materia de educación, de alfabetización y sobre todo de dignidad para este país. Y de equidad y de igualdad y de justicia y de tolerancia y de reflexiones como esta tan profunda de cambiar armas por libros. Comunidad y nación. Comunidad y nación. Y en un espacio, como bien mencionabas, Víctor, estamos hablando del estado de Nayarit, que tiene una importancia en muchos sentidos de lo económico en nuestro país. Sin embargo, este espacio que está creciendo de las letras, afortunadamente, puede ayudar a convocar otras más actividades y generar lo que en algunos otros lados ha resultado como corredores culturales, actividades que puedan conectar a más estados, a más ciudades, y así haya una oferta que merezca de una manera mejor la población de Nayarit. Sin duda, y también sabes que creo que es importante destacar, matizar las características de cada una de las comunidades, porque aquí, por ejemplo, hay una riqueza importante de lenguas indígenas que estuvieron desde luego integradas al programa y las cuales habría que rescatar de manera, y no solamente rescatar, sino dignificar,
conocer y dignificar, creo que atañe a cada uno de nosotros como ciudadanos, como entes culturales, de acercarnos a ella, conocerlas, conocer su riqueza, su aporte. Tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los autores Nayares y decía, sí, hay que rescatar los cuentos, pero también hay que rescatar la ciencia, la poesía, las tradiciones, las prácticas culturales, el vínculo con la naturaleza. Y creo que este es un magnífico espacio y un magnífico momento para entrar por las letras a toda esa plenitud que nos permite la lengua. Así es. Concientizar a la sociedad. Víctor, muchísimas gracias y enhorabuena ustedes. por este trabajo y la cobertura allá en Tepic. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes, Weman, reiteramos la invitación a que participen y nos acompañen esta noche con el hashtag Noticias22. Hoy la pregunta es: ¿qué tanto toleramos la transgresión de nuestra fe? Para invitarlos a que participe con nosotros, simplemente ponemos en la mesa un ejemplo. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Ahumada, el caricaturista afamado de la jornada, en una exposición mostró a alguien que pudiera parecer una representación de Juan Diego y en el ayate, en lugar de la Virgen, tenía a Marilyn Monroe? Bueno, pues esa obra fue destruida por alguien que se había sentido agredido en su fe. Esto es lo que nos lleva a comentar, Víctor. Por ejemplo, ¿tú cómo concibes esta pregunta? Es difícil, yo creo, porque habla en términos de fe, de religión. Es un tema, creo que difícil de entrarle. No quiero comprometerme, no quiero pisar callos. Sí, francamente, es un tema muy polémico. Hablar de religión y hablar de política es difícil. Yo creo que requiere un espacio muchísimo más amplio. Sin embargo, bueno, pues ahí tiene usted la posibilidad de compartir su opinión y de escuchar otras a través de la maravilla de las redes sociales, que nos permiten también hacer sociedad y comunidad a través del hashtag Noticias22. Es más, se les pone más fácil. ¿Qué opinan de estos cuadros que ya tienen plasmada la fe, Cristo negro o un Cristo de Dalí? ¿Qué hay con esas obras? Muchas cosas podrían parecernos hoy escandalosas. Ajá. Y muchas que escandalizaron hace 100 años ya no. Bueno, pero el diálogo siempre. El diálogo hay que buscar. Ante todo, muchísimas gracias, Víctor. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22. La Compañía Nacional de Teatro busca sangre nueva. Durante este mes, la agrupación abre la convocatoria para renovar el 20% de su elenco estable. Coordinada por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Compañía Nacional de Teatro tiene entre sus principales objetivos crear y difundir un repertorio teatral dinámico y plural, además de consolidar la función social de la compañía y conformar un equipo artístico interdisciplinario con realizadores de amplia trayectoria para garantizar la producción de proyectos escénicos de calidad. La Compañía Nacional de Teatro tiene un elenco estable. Esta estabilidad, es decir, tener a un grupo tan amplio de actores dispuestos a trabajar en el teatro, ofrece posibilidades metodológicas de trabajo, de creación, que no ofrece el tipo de metodología que se utiliza fuera de la compañía, que es mucho más industrial y que, bueno, no tiene los directores normalmente a los actores a su disposición todo el tiempo. Esto nos permite a nosotros formas de creación teatral que son distintas. Entonces queremos trabajar con dramaturgos mexicanos, pero al mismo tiempo queremos que trabajen ellos con la compañía y que las obras se vayan haciendo en laboratorio. Periódicamente, la compañía renueva su elenco estable. Este año se va a renovar el elenco de la Compañía Nacional de Teatro. Esto es algo importante y quiero aprovechar para difundirlo. Se va a renovar el elenco. Se renueva el 20% del elenco cada 2 años. Es una forma de estarnos renovando y de que nuestra comunidad teatral, los actores, tengan oportunidad de participar en la compañía. A partir de febrero va a salir una convocatoria en donde pues, todo el que quiera podrá aplicar para poder ser parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Con múltiples montajes en su repertorio, la compañía cumple con su función social. La Compañía Nacional de Teatro, en resumidas cuentas, es un instrumento muy poderoso para el teatro mexicano y yo espero que cada vez tenga un impacto mucho mayor. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, estamos ya muy cercanos a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Pyeongchang, en la República de Corea, y hay un nuevo representante de ese país en México. Vamos a conversar con él para que nos dé muchos detalles de la actividad cultural, de los vínculos entre Corea y México y, por supuesto, de las actividades en torno a este encuentro olímpico. En 1905, más de 1000 migrantes viajaron de la península de Corea a la de Yucatán. Este fue el primer contacto entre las dos naciones. En 1962 se establecieron los lazos diplomáticos y, continuando esta tradición, el nuevo embajador de la República de Corea en México, Sang Il-kim, fortalecerá la vía del comercio con la región del Pacífico y promoverá los valores democráticos que comparten ambos países. Somos grandes aliados para promover la paz y la seguridad internacional y el cambio climático y cooperación para el desarrollo. El próximo 9 de febrero, la llama olímpica iluminará el pebetero de Pyeongchang. A la cita invernal asiste la cifra récord de 3.000 atletas de 90 países. México tendrá 5 representantes tanto en los Juegos Olímpicos como Paralímpicos. Pyeongchang recibe con los brazos abiertos al mundo. Nosotros enfatizamos los valores de las Olimpiadas como hermandad y la paz y armonía. En ese sentido, nosotros queremos ofrecer la amabilidad y hospitalidad de los coreanos a los visitantes que vienen de 90 países. El mensaje de la paz tendrá una relevancia excepcional en los Juegos de Invierno, empezando con el histórico desfile en la ceremonia de inauguración, en donde las dos Coreas marcharán bajo la misma bandera. Un mensaje muy simbólico para nosotros. A través de este desfile conjunto entre ambas Coreas, nosotros queremos profundizar el diálogo entre dos Coreas para el fin de lograr desnuclearización en la península y prosperidad común entre dos países, entre dos Coreas. Esperan que con la tregua olímpica se rompa el hielo en la península de Corea. Mientras, en la pista, los coreanos esperan revivir las hazañas de sus especialidades: patinaje de velocidad, pista corta y artístico. El quinto puesto del medallero de Pyeongchang es la meta. Y ya que les hemos compartido esta información que nos lleva a otra parte del planeta, ¿qué te parece, Rafael, si aprovechamos de una vez? Seguimos recorriendo el mundo, ¿por qué no? El Museo del Louvre abrió 2 nuevas salas con un contenido peculiar, obras de diferentes estilos y procedencias que fueron confiscadas por los nazis a los judíos en Francia. El recinto busca facilitar la identificación por parte de los propietarios o sus herederos. Más de 45,000 objetos han sido devueltos y todavía son 2,100 los que siguen sin reclamarse. El aspecto de Venecia se vio seriamente afectado en los últimos días por una inusual marea baja que prácticamente dejó sin agua a la ciudad. Los principales canales se encuentran con un caudal insuficiente para navegar. Solo el Gran Canal permanece abierto para el transporte acuático de la ciudad, aunque no pueden transitar por los más pequeños. Esta tarde el cohete Falcon Heavy despegó desde el centro Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, en Florida. La nave, que lleva un automóvil Tesla, tiene una ruta estimada de 400 millones de kilómetros. La empresa SpaceX confía que en el futuro se pueda conquistar Marte. Por ello, Falcon Heavy probará transportar más de 64 toneladas. La Universidad de Stanford reconstruyó el mapamundi que el cartógrafo urbano Monti pintó en 1587. Este es el más grande y antiguo del mundo. Se dibujó 95 años después de que Cristóbal Colón llegara a América. Está formado por 60 hojas de papel y mide casi 10 metros de diámetro. Monti creó un planisferio científico, es decir, una herramienta que mostraba los climas, la duración de los días y la distancia entre regiones.
Bueno, es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros, pero insistimos con esta pregunta que vemos que están un poquito temerosos nuestros amigos, porque es de estos días en que la pregunta parece que genera ámpula. Sí, o desconfía. Bueno, la tenemos aquí en pantalla, la tenemos. ¿A qué nos referimos y de qué manera queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros, que interactúen con nosotros y con otras personas que están viendo Noticias 22? Es ¿qué tanto toleramos la transgresión de nuestra fe? Y esto tiene que ver con una nota que vamos a presentarles más adelante aquí en este espacio. Después de la pausa, puede ser en el arte, puede ser en la vida cotidiana, puede ser en un medio de comunicación, y no necesariamente de manera irreverente. ¿Dónde está ese límite? ¿Cuál es esa frontera para que se vuelva irreverente algo que puede ser una obra de arte? Coméntenlo, hashtag Noticias22, ya volvemos. Bueno, pues vamos con esta nota que es lo que ha detonado la pregunta con la que los invitamos a ponerse en contacto con nosotros, de qué manera o qué tanto somos tolerantes con aquello que creemos transgrede nuestra fe. En la galería Pablo Goebel, Alfonso Zárate reúne el trabajo de medio centenar de artistas que transgreden nuestra concepción de la fe, y bueno, esto nos permite también ver otras cosas, ¿no, Rafael? Jugar con los límites estéticos, por supuesto, del arte, pero también los éticos de los artistas. La fe, como soporte de nuestros miedos, nuestras ilusiones e incluso de los deseos más oscuros, tiene representaciones que rebasan lo convencional. La Marca de la Fe es una exposición colectiva que reúne a más de 47 artistas. Reunimos las piezas pensando en que la religión siempre ha sido marca de una identidad. Entonces, esa identidad también te condiciona un contexto. Entonces, cada uno de los artistas habla de un contexto en específico acerca de su visión de la fe. Tenemos obras de autores anónimos que han estado en el MUNAL y nos cuentan de ese proceso de identidad de esos años, ¿no? Del siglo XVIII, del siglo XIX. A la vez también Tamayo nos cuenta su posición y su reflejo de su contexto social en sus pinturas, en esa muestra. Y los artistas contemporáneos que tenemos también nos hablan de eso. Tema sensible y del que no todos aceptamos fácilmente la interpretación de los demás. La fe, algo tan personal como el arte. Me da mucho gusto presentar algo muy polémico. Y hay piezas que anoche en la inauguración fueron muy criticadas. Querían subir y platicar con nosotros específicamente de una o dos. Yo tengo que darle la libertad a los artistas de lo que viene siendo como una regla no escrita de su sensibilidad. La religión siempre ha sido un tema difícil de tratar. La religión ha generado guerras importantes a la historia de la humanidad. Entonces la muestra lo que busca es encontrar esa línea de respeto. Y en esa muestra y de hecho muchos de los artistas que vinieron, tienen pensamientos diferentes en torno a la religión, desde una religión taoísta o zen, católica, cristiana o yoruba. Y hubo una convivencia, una retribución. Alfonso Zárate presenta en esta exposición no solo su trabajo de curador, sino también parte de su historia personal como artista. Siempre he estado inmerso en un contexto difícil. Mi familia es de Peralvillo, viví en Peralvillo, se puede llamar como las fronteras del barrio de Tepito. Los consideraron los barrios bravos, ¿no? Ahora en la Ciudad de México. Mi familia se dedicó durante mucho tiempo a elaborar moldes y santos que vendían en las iglesias. Entonces era un oficio que generaba una fuente de ingreso. Y yo fui de alguna manera documentando desde niño esa, llamémosle fe, ¿no? A través de una imagen que generaba pues una economía, ¿no? Era como una retribución. A partir de ahí me di cuenta cómo la gente en un busto, en una imagen religiosa, desemboca toda su esperanza. En un barrio proletario la gente tiende a afianzarse a una imagen religiosa. Más allá de la polémica, lo importante es la interpretación personal. Nosotros los galeristas lo que más queremos es que vean la curaduría, los proyectos que presentamos, invitan a reflexionar, a comparar, me gusta esto, no me gusta esto, está muy fuerte, esto yo prefiero más decorativo, qué sé yo.
pero que inviten y cultiven su ojo, cultiven su corazón, cultiven su intelecto a través de la creación de estas personas tan sensibles que son los artistas. La Marca de la Fe, en la Galería Pablo Gebel, Taine 212, de lunes a viernes, de 9:30 a 4:30 p.m., estará por lo pronto 4 semanas. Óscar Helguera, Noticias 22. Pues imágenes que sí causan, seguramente hieren alguna susceptibilidad, mi estimado Guamán, pero lo comentamos, esto no es algo nuevo y algunas cosas bien referidas ya nos acostumbramos a las mismas, inclusive no solo en las artes plásticas, tenías una referencia de Igor Stravinsky también. Así es, en la música, ¿no? Algo que puede ser tan común hoy y que forma parte de un repertorio musical que todo el mundo reconoce y que celebra y que podríamos decir que es el repertorio conocido que toca cualquier orquesta en el mundo. Bueno, pues la obra de Stravinsky en el momento de su estreno fue profundamente polémica, fue absolutamente provocadora y despreciada por muchas personas. Y qué decir cuando llegamos a esta música que es mucho más cercana a nuestra generación o a nuestro momento histórico, que llamamos contemporánea, pero que digamos que es la música última, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando aparece Ligeti o cuando aparece Xenakis, pues para muchos fue absolutamente algo que rompía con todo lo que establecían las normas de lo musical, pero incluso en la música antigua, Rafael, Monteverdi bien pudo haber sido un transgresor. Mozart fue entonces un transgresor de los barrocos, como Beethoven, los clásicos. Un violinista, cuando Beethoven entrega su concierto para violín, le dice, usted está loco, esto no lo puede tocar nadie, usted no sabe nada de violín. La respuesta de Beethoven fue, bueno, lo que no sabe es que este concierto es para una época futura, para violinistas del futuro donde usted no está. ¿Sí? Bueno, o Verdi, con sus transgresiones, 2 obras fallidas, sus primeras 2 óperas, fracasos absolutos, y de repente Nabucco. Así es. Y cambia la historia, y era transgresor porque además hablaba de un hecho político, social y cultural que no estaba sucediendo en ese momento, pero que sin embargo sentía gran empatía e identidad con la sociedad de aquella Italia del siglo XIX. El Viva Verdi, refiriéndose a las obras famosas de este músico, se convirtió también en una postura política, en un acrónimo que ahora no recuerdo bien cómo se dice en italiano, pero es Viva Rey d'Italia, ahorita no recuerdo bien, pero ese era el acrónimo de una postura política de la gente que al mismo tiempo celebraba la música de Verdi, pero también reflejaba el momento histórico que estaba viviendo Italia. Y por culminar esto, para decirles rápidamente, la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, para muchos fue transgresora. Y no me refiero a la que conocemos aquí en el Tepeyac. Guadalupe viene de una palabra árabe como Guadalquivir o como Guadiana. La primera Virgen que se aparece con este nombre es en Extremadura, en España, antes del descubrimiento de América. En Extremadura es donde había nacido Hernán Cortés, y por ahí muy cerca también pasa el río Guadalquivir. Fue un territorio por donde estuvieron muchísimos años los árabes, y para muchos cuando apareció en esos años previos a la conquista, apareció una virgen con un nombre árabe, pues resultó profundamente transgresor, algo que para nosotros es profundamente normal. Encima de eso, y bueno, también transgresoras son algunas figuras de San Judas Tadeo que cada 28 llevan, que de verdad se alejan mucho de la realidad, inclusive no parecen antropomorfas, sí. Algunas de las que cargan. A esa transgresión nos referimos. Pero mientras nos responden, esperamos todavía hashtag Noticias 22, la editorial Anagrama inicia el año con el ánimo de renovarse sin perder el espíritu que le ha colocado en el gusto del público. Desde el año pasado está una nueva editora que es Silvia C.C., que tomó el relevo del editor en jefe que era Jorge Ralde, que fundó Anagrama. Ella tenía ganas de renovar, de hacer cosas diferentes, pero siguiendo un poco la línea Anagrama. Entonces, con esta sangre nueva, Anagrama se reinventa, pero sin perder su espíritu original, con nuevas colecciones. Se inauguraron 2 colecciones. La primera que se inauguró es esta, que se llama Compendium, que la idea era tomar diferentes autores ya reconocidos del catálogo y hacer con sus mejores obras o con obras bastante relevantes dentro de toda su obra, una especie de compilación de 2, 3 novelas cortas o algunos, en el caso de, por ejemplo, Carver, relatos. En los próximos días se sumará esta colección,
que ya tiene publicados a Emmanuel Carrer, Roald Dahl y Raymond Carver, así como a los Beats Jack Kerouac y William Burroughs, el compendium de Patricia Highsmith. En el de Highsmith hay 2 historias que nunca se habían publicado en español y ahora están incluidas ahí. Entonces sí, es como una buena puerta de entrada a estos autores. Esta es la más reciente que acaba de salir salió en diciembre con estos 4 títulos, son los primeros que incluso atrás vienen como, ¿no? Y estos, la idea era recuperar un poco la esencia de los inicios de la editorial de Anagrama. Anagrama empezó en los años, se fundó en el 69, pero como que en los 70s su máximo exponente era publicar ensayo, ¿no? Libros que hablaran de la situación social, la situación política, que fueran como muy coyunturales de lo que estaba pasando, y la gente estaba muy ávida de información sobre todos estos temas. Y ya más en los 80s como que cambió un poco la necesidad de los lectores, ¿no? Y como que la novela empezó a abrirse camino y a ser mucho más reconocida y como que se pedía mucho más. Entonces ahí fundaron la colección, digamos, estrella, que es la de Panorama de Narrativa. Se vio un poco la necesidad de volver a este tamaño, ¿no? Más quizás de ensayo, una cosa más directa, más chiquita, y esta colección responde un poco a eso. La llaman colección híbrida porque es ensayos, pero también hay textos de temas específicos de autores relevantes, por ejemplo ¿no? Que es el primero. Es un ensayo-texto que no se había como publicado antes en ninguna compilación ni nada, de Claudio Magris, se llama El secreto y no. En la colección Panorama de Narrativas, Anagrama publicará una autobiografía ficcionada de Richard Ford, en Narrativas Hispánicas a Antonio Ungar, y en su colección de ensayo, el texto que ganó el premio Anagrama de ensayo, El entusiasmo, de Remedios Zafra. Noticias 22, Irma Gallo. Pues la verdad que esos libros están buenísimos. Yo ya vi el de Carrer y los cuadernos, el de Carrer y el de Magris también son encantadores. Pues cuanto antes a la librería, y por lo pronto los dejamos con música, agradeciendo el favor de su compañía. Un 6 de febrero de 1950 nace una de las leyendas del soul, del rhythm and blues y del jazz, Natalie Cole. Así es, con esto nos despedimos, que pasen una excelente noche y nos vemos el día de mañana.